Página 1. Los significados de la muerte, por John Bowker, 1996. 1.1. Introducción. La muerte y los orígenes de la religión. A comienzos de 1981 fue remitida como prueba a un tribunal de Los Ángeles una placa funeraria realizada por una empresa de pompas fúnebres un tanto insólita. La inscripción decía así: Hoy es el primer día de tu vida. Mildred Harris entró en estado de animación en suspenso en septiembre de 1970. El cadáver de la señora Harris había sido confiado a la Sociedad Criónica de California, cuyo fundador, el señor Robert Nelson, había leído un libro en el cual se insinuaba la posibilidad de preservar los cadáveres a temperaturas muy por debajo de los 0 grados, al menos hasta que se descubriese una forma de resucitarlos. Cuando la familia de la finada acudió a comprobar en qué estado se encontraban los cuerpos de sus padres, sin que hubiesen transcurrido 5 años, descubrieron que la empresa había carecido de los fondos necesarios para costear el combustible requerido, con lo cual no pudo lograr algo que, después de todo, podría haber resultado la eternidad para los congelados. Por consiguiente, quedó cortado el suministro de nitrógeno. Los cadáveres se habían descongelado y se encontraban en un avanzado estado de descomposición. Ya no había remedio. Al igual que otras 2 familias, los Harris entablaron el consabido pleito contra el señor Nelson por valor de 10 millones, incluido $500,000 en concepto de daños y perjuicios de índole emocional. En 1981 les fue concedida una indemnización de $1 millón. TV escribe. Pero eso, para el muerto, ya nada era. Ni le importaba. Hasta con la muerte se puede lucrar. John Bowker escribe. Tal como suele decirse, uno desconoce qué es la vida hasta que no muera en California. Con todo y con eso, la indemnización no pasó de ser un grano de arena si se compara con la inmensa montaña que tuvo que suponer la aniquilación de una esperanza más de que el ser humano pudiera alcanzar la inmortalidad. Y no porque dicha esperanza fuese de todo punto irracional, la animación en suspenso, por medio de la congelación a muy bajas temperaturas, no carecía de fundamento. La ciencia de la criogenética, del griego krios, escarcha, por el momento ha hecho posible la congelación de embriones que ulteriormente es posible implantar con éxito en el útero. Ya en la época en que se procedió a la congelación del cadáver de la señora Harris, era sobradamente conocido que algunos organismos vivos consiguen recuperarse tras ser sometidos a las bajas temperaturas propias de gases licuefactados tales como el nitrógeno, el hidrógeno y el helio. Las consecuencias teóricas de este hecho ya habían sido enunciadas por el biólogo Hudson O'Agland en 1968. Según su argumentación, el tiempo, en medida recíproca al ritmo metabólico, debe transcurrir a gran velocidad en todo lo tocante a aquellos organismos sometidos a temperaturas bajísimas, que virtualmente dejan en suspenso sus funciones metabólicas. En consecuencia, dichos organismos son proyectados hacia el futuro cuando se someten a temperaturas tan bajas. Una estancia de un siglo de duración a menos 270 grados Celsius, es decir, la temperatura del helio líquido, con una posterior ganancia de calor y con la consiguiente recuperación, caso de que fuera posible efectuarse, podría ser el equivalente exacto de una proyección del organismo hacia un siglo después, hacia el futuro. Dicho biólogo consideraba que se trataba de una suerte de idea propia de la máquina del tiempo de H.G. Wells. Lo que obviamente pasó por alto la efímera ebullición de la criogenética fue esa cláusula teórica, caso de que fuera posible efectuarse. Los problemas inherentes a la resurrección parecían susceptibles de resolverse porque se pensaba que constituirían una imitación fiel de los procesos naturales de la hibernación. El hecho de que la hibernación nada tenga que ver con la resurrección no afectó en aquella época al discurso de estas argumentaciones. En cambio, pareció mucho más impresionante ese tipo de observaciones hechas por Lawrence Shelley después de arrancar de un río helado un bloque de hielo en el que había quedado aprisionado un siluro. Al llevárselo a casa y observar detenidamente el proceso de deshielo de ese bloque, se me ofreció de frente una gran boca saltona,
rodeada de papilas sensitivas, al tiempo que las agallas del pez comenzaban a funcionar lentamente. La criogenética, con el refuerzo de otras anécdotas de este tipo, dio lugar a un extendido optimismo acerca de la inmortalidad, que culminó con un libro de Ettinger, The Prospect of Immortality, publicado en 1967 e incluso enseguida en las selecciones científicas de los clubes de lectores. Comenzaba con estas palabras tan directas: la mayor parte de los que ahora mismo estamos respirando contamos con notables probabilidades de seguir disfrutando de vida física después de la muerte, tenemos probabilidades medidas científicamente, con sobriedad de revivir y rejuvenecer nuestros cuerpos congelados. Y terminaba con un llamamiento a todos los lectores, con objeto de que participasen de alguna manera en los programas de congelación recomendados, si no personalmente sí pensando al menos en los seres amados contando con su activa cooperación. El próximo fallecimiento que tenga lugar en su familia no tiene por qué ser definitivo ni permanente. En este sentido, el llamamiento de la sociedad criogenética es bien fácil de comprender. Se asemeja a muchas otras esperanzas humanas de derrotar a la muerte, si bien Ettinger explicaba este hecho con más dramatismo al sostener que ya no tenemos por qué aceptarlo sin protestar, al menos en dos sentidos distintos. Por una parte, evoca el sentimiento humano por el cual deseamos hacer todo lo posible, lo mejor, por aquellos a quienes amamos, y muy especialmente ante la proximidad de la muerte, cuando ya es muy poco lo que efectivamente podamos hacer por ellos, sin perder de vista que nos quedamos con la intrincada maraña de los sentimientos de culpa y de asuntos pendientes que a la fuerza acompaña la muerte. Por otra parte, toca de lleno algunas claves naturales, aunque sea esta una naturaleza comprendida de forma defectuosa, que por analogía hacen pensar en determinadas vías por las que podríamos, si no por entero, sí en aspectos parciales, seguir vivos más allá de la muerte. En tal sentido, la imaginación de los hombres ha sido muy prolífica. Por poner algunos ejemplos, todos los cuales inciden al menos en una determinada imaginación religiosa acerca del modo en que pueda ser posible la vida más allá de la muerte. Si la semilla cae sobre la tierra y renace con una vida más abundante, tal vez lo mismo pueda ocurrir con el cuerpo si el aliento mismo, que finalmente regresa al aire en el instante de la muerte, es el aire que, después de haberlo respirado yo, podría inhalar otra persona por su parte. Quizá también lo que yo he sido en vida pueda insuflarse en otra vida distinta. Si el humo que desprende el fuego puede transportarse más allá de todo discernimiento hacia el cielo, quizá el humo del cuerpo al incinerarse pueda transportar la realidad de esa persona más allá de nuestro discernimiento presente. Si la sal se disuelve en el agua y desaparece, a pesar de lo cual, al probar el agua, se percibe la indudable presencia de la sal, quizá también nos lleguemos a disolver en la tierra, en el fuego o en el agua, y seguir estando pese a todo presentes para todo discernimiento. Por último, si la serpiente se desprende de la piel y sigue viva a pesar de haber dejado atrás sus escamas muertas e inservibles, quizás también podamos nosotros despojarnos de este cuerpo y vivir en una nueva encarnadura. Al igual que la transmutación que subyace a todas estas analogías, la esperanza de alcanzar la inmortalidad que se basa en la animación en suspenso es también improbable que llegue a cumplirse en calidad de acontecimiento en el que el lector o yo mismo seamos partícipes. La importancia que tienen en cuanto tales analogías posiblemente siga intacta, pero si se opta por presentarlas como el prospecto de un futuro acontecimiento, es obvio que fracasan estrepitosamente. A pesar de todo, muchas personas están más que dispuestas a tragar estas historias como si fuesen la verdad auténtica, y la locución pagar lo que haga falta si es en este caso auténtica, toda vez que el negocio organizado en torno a la muerte constituye una industria de notable envergadura, tal y como han aclarado con infinidad de ejemplos Jessica Mitford en The American Way of Death, Armer en The High Cost of Dying e incluso Evelyn Waugh en Querido Difunto. En todo esto, según muchos autores, estriba tanto el poder como el origen mismo de toda empresa religiosa. La religión ofrece paraísos en compensación a quienes no pueden afrontar las realidades de la muerte y el olvido eterno. Se alimenta de fútiles esperanzas y ofrece, parafraseando el título de un tratado de la época victoriana,
una guía del viajero de la muerte a la vida. A lo largo de la historia, todas las religiones han descrito lo que Zaleski denomina viajes o tránsitos ultramundanos. Ahora bien, ¿existe un viaje semejante por realizar? ¿No sería acaso mucho más realista aceptar, como ya hizo Otelo, que con la muerte llegamos al final del viaje? En todo caso, ¿a dónde podría haber ido él? ¿A dónde debería ir Otelo después de morir? A Khrushchev le deleitó inmensamente expresar su comentario sobre el primer viaje espacial de Gagarin, en 1961, de este modo. En cuanto al paraíso celestial, ya hemos oído hablar a los curas. Nosotros en cambio queríamos ir personalmente a ver cómo es, y por eso enviamos allí a nuestro explorador, a Yuri Gagarin. Él ha recorrido toda la órbita del planeta y no ha encontrado nada en el espacio exterior. Solo la oscuridad absoluta, ha dicho, y ningún jardín edénico, nada que se pudiera parecer al paraíso. Pensamos de nuevo todo el asunto, y decidimos enviar a otro explorador, Hermann Titov, al cual indicamos que recorriese la órbita terrestre durante más tiempo y que lo mirase todo con detenimiento. Al fin y al cabo, Gagarin estuvo allá arriba solo durante 1 hora y media, y podría habérsele escapado. Despegó, regresó y confirmó la conclusión de Gagarin. Allí arriba no hay nada, nos informa. Dicho de otro modo, con el sucinto estilo del autor de la primera epístola de San Juan, ningún hombre ha visto nunca a Dios. Así pues, ¿qué es lo que hace la religión? Ofrece, desde este punto de vista, el lodo y el moro de la expresión coloquial, u ofrece más bien, según la definición de Ambrose Bierce en su Diccionario del Diablo, la extinción, n. materia pura a partir de la cual creó la teología el estado futuro. Esta es, desde luego, una concepción de la religión que la emplaza de modo inamovible en la ignorancia propia del ser humano. De hecho, sostiene que nuestros ancestros, que por desgracia, pero inevitablemente eran unos ignorantes, intentaron idear las mejores explicaciones que pudieran encontrar para entender los acontecimientos y los sentimientos que experimentaban en vida. Al no hallar explicaciones verdaderas, atribuyeron lo desconocido a la intervención de seres invisibles y sin embargo poderosos. Dichos seres en alguna parte tenían que residir, y el emplazamiento más lógico tenía que ser a las claras o muy por encima o muy por debajo de la superficie terrestre, y de ese modo se inventaron el cielo y el infierno. Una versión de este tipo suena un poco a travestimiento, pero lo cierto es que fue moneda corriente en el siglo pasado, y hoy sigue siendo una creencia popular muy extendida. Así pues, Guinua Reade pudo apuntar lo siguiente en su desoladora historia del martirio humano. El salvaje, el hombre primitivo, vive en un mundo extraño, un mundo de providencias especiales y de interposiciones divinas, que no tienen lugar espaciadamente, muy de vez en cuando y en aras de una gran finalidad, sino a diario, casi a cada hora. La muerte, en sí misma, no es un evento natural tarde o temprano. Los hombres enfurecen a los dioses y son asesinados. Para quienes no han vivido entre los hombres primitivos, es difícil entender con total perfección el alcance de su fe. Cuando se le señala que sus dioses no existen, el hombre primitivo se limita a reír, maravillándose, sin más, de que se haga tan extraordinaria observación. Su credo está en armonía con su intelecto, y no puede ser modificado si antes no se modifica su intelecto. pp. 1368 s. Por tanto, parece bien sencillo que los dotados de una sabiduría ligeramente superior a la media, o los más poderosos de ellos, explotasen estas creencias para ejercer un control político y económico más férreo de sus semejantes, argumento que al menos se remonta hasta Polibio, vid. Milicenset Insanities, p. 85. Si se toma de un anaquel el volumen primero de la gran enciclopedia soviética, tarea que desde luego no es tan sencilla como parece, ya que cada uno de los volúmenes pesa algo más de 2,5 kilos, se puede localizar la siguiente entrada. Infierno. Conforme a la mayoría de las enseñanzas religiosas, lugar al que van a parar las almas de los pecadores, presuntamente condenados al sufrimiento eterno.
Los teólogos y sacerdotes emplean el concepto de infierno, que contraponen al paraíso, para influir en la conciencia y los sentimientos de los creyentes. Desde este punto de vista, de ningún modo confinado a la ortodoxia leninista, no es de extrañar encontrarse con cierto uso y abuso de la muerte con el que se pretende dar cuenta del origen de la religión misma. De todas las fuentes de las que emana la religión, aseguraba en 1925 el antropólogo Malinowski, la suprema y definitiva crisis de la vida, la muerte, tiene infinita importancia, p. 46. Al refrendar esta perspectiva, tan solo se hacía eco de otro de los padres fundadores de la moderna antropología, E.B. Tylor, el cual consideraba la muerte como el enigma que impulsaba a todo ser humano con conciencia de serlo hacia una conducta religiosa o animista, es decir, a contemplar la animación en todos los seres vivos y a contemplar el ánima como algo capacitado para emanciparse de la muerte. Así proseguía Malinowski. La muerte es la puerta de entrada en el otro mundo, pero no solo en el sentido literal del término. Según la mayoría de las antiguas teorías de la religión, gran parte, por no decir la totalidad de la inspiración religiosa, se deriva de la muerte, y en este sentido los planteamientos ortodoxos son correctos en su conjunto. La muerte y su negación, la inmortalidad, siempre han constituido, y constituyen hoy, la temática más conmovedora de los presentimientos del hombre. La indagación en torno a los orígenes de la religión ha cesado hace mucho tiempo para todos aquellos que han consagrado a esta cuestión sus pensamientos, no ha sobrevivido ninguna prueba, habría sido imposible por la cual pudiéramos inferir cómo comenzaron a darse estas creencias. Sin embargo, esa versión según la cual la religión sigue atrayendo las simpatías de los creyentes debido a que explota su miedo a la muerte y debido a la cual sigue por tanto ejerciendo el poder, el control y la manipulación sobre los seres humanos oprimidos y desamparados, continúa teniendo gran predicamento. Tal como le ocurre a Luke y en Esperando a Godot, la teología es por tanto considerada como una erupción a raíz de las privaciones, que adquiere la forma de una serie de imágenes frenéticas, balbuceadas, configuradas por pura desesperación. Luke, que a lo largo de su vida se ha visto impulsado y finalmente derrotado por un constante dominio de sí, por la constante contención, para atrás vuelve, piensa, de pronto revienta mientras los demás personajes se amontonan literalmente encima de él. Dada la existencia tal como demuestran los recientes trabajos públicos de Poinson y Batman de un dios personal, de barba blanca, fuera del tiempo, del espacio, que desde lo alto de su divina apatía, su divina atambía, su divina afasia, nos ama mucho con algunas excepciones, no se sabe por qué, pero eso llegará, y sufre tanto como la divina Miranda con aquellos que son no se sabe por qué, pero se tiene tiempo en el tormento, en los fuegos, cuyos fuegos, las llamas poco a poco que duren todavía un poco, y quien puede dudar incendiarán al fin las vigas, a saber llevarán el infierno a las nubes tan azules por momentos aún hoy y tranquilas, tan tranquilas con una tranquilidad que no por ser intermitente es menos bienvenida, pero no adelantemos acontecimientos. p. 42. Ahora bien, ¿y si el tiempo no nos aclarase nada, salvo la historia de su propio proceso mediante el cual se traza una línea que supondrá nuestro final? En su reciente cuaderna editado con el título de Ser un peregrino, el cardenal Basil Hume confesaba: no consigo entender cómo es posible que alguien transite por la vida convencido de que no hay nada después de la muerte. Ese es un pensamiento absolutamente inhumano. p. 227. Su incapacidad a la hora de comprender este hecho resulta extravagante, sobre todo si uno se para a considerar cuántas personas han estado y siguen estando convencidas precisamente de esa creencia, sin que por dicha razón se hayan convertido en seres inhumanos. Bertrand Russell lo expresó con insuperable claridad. Creo que cuando muera habré de pudrirme, y que nada de mi ego sobrevivirá. Russell era sin duda tan pecador como cualquier cardenal, y desde luego que perjudicó a algunas personas a lo largo de su vida. Pero por sostener ese pensamiento nadie podría dudar de su humanidad. Toda su autobiografía se condensa en un paréntesis de pasión humanística. Son tres las pasiones, sencillas,
pero abrumadoramente irresistibles, que han regido mi vida: el ansia del amor, la búsqueda del conocimiento, la insoportable piedad por el sufrimiento de los hombres. He vivido siempre en pos de una visión tan personal como social. Personal en el sentido de preocuparme por lo que es noble, por lo que es bello, por lo que es amable, en el sentido de intentar que los momentos de inteligencia aportasen sabiduría a las ocasiones más mundanas. Social, en el sentido de visualizar imaginariamente la sociedad que ha de ser creada, en la cual los individuos maduren en libertad, en la cual mueran el odio y la codicia y la envidia, porque nada exista que pueda nutrir esos sentimientos. En esas cosas creo, y el mundo, a pesar de todos sus horrores, me ha dejado inconmovido. Autobiografía, pp. 9, 278. Lejos de ser inhumano, el pensamiento al que hacía referencia el cardenal ha impulsado al humanismo, tanto en la antigüedad como en la modernidad, a insistir en la naturaleza natural de la muerte y, si fuera necesaria, a resistir las pretensiones de la imaginación religiosa que desvían nuestras energías hacia afectos inmaduros y hacia metas inalcanzables. Padre nuestro, que estás en los cielos, quédate allí y nosotros nos quedaremos aquí en la tierra, con sus misterios de Nueva York, con sus misterios de París, que tan adorable es a veces, capaces de empequeñecer del todo el misterio de la Trinidad. Es el Padre Nuestro de Prévert. Se corresponde casi punto por punto con la respuesta que da Sade a Marat en la obra teatral de Peter Weiss, cuando Marat comenta que la fuerza que anima la naturaleza es la destrucción, y nuestro único instrumento para medir la vida es la muerte. Así contesta Sade. Correcto, Marat. Pero el hombre ha dado una falsa importancia a la muerte. Los animales, las plantas, los hombres que mueren se suman a los montones de estiércol de la naturaleza y se convierten en el abono sin el cual nada podría crecer, nada podría crearse. La muerte no es más que una parte del proceso. Todas las muertes, y hasta las más crueles, se ahogan en la total indiferencia de la naturaleza. La naturaleza misma nos contemplaría sin alterarse si destruyéramos a la totalidad de la raza humana. Marat, Sade, p. 32. Es un pensamiento ya anticipado, y opuesto a la construcción humana de la divinidad, como lo opuso el propio Sade, en las meditaciones de un príncipe y escéptico hindú, de Richard Hodgson. Y tú dices que yo he de tener un sentido. También el estiércol, y su sentido son las flores, y si nuestras vidas fuesen el nutriente de las almas más elevadas que las nuestras, cuando el pez salga del agua, cuando vuele el ave más allá del cielo azul, los pensamientos del hombre trascenderán su sabiduría, y tu Dios dejará de ser mero reflejo de ti mismo. Página 20. Artículo plagiado de la red. La verdad sobre la vida después de la muerte congelada. 22 agosto 2013. ¿Qué es el proceso criogénico? Cuando una persona ha sido declarada legalmente muerta, la compañía de preservación criogénica es informada y ésta envía un equipo con la intención de mantener la sangre fluyendo por el cuerpo, que es envuelto en hielo e inyectado con varios químicos para reducir la formación de coágulos sanguíneos y daños al cerebro. Cuando el cadáver llega a las instalaciones criogénicas se enfría apenas por encima del punto de congelación del agua. Se le sustrae la sangre que se reemplaza con una solución para preservar los órganos. A las venas y arterias les inyectan una solución crioprotectora para intentar reducir la formación de cristales en órganos y tejidos cuando el cuerpo se enfría a menos 130 Celsius. El paso final es colocar el cuerpo en un contenedor que es sumergido en un tanque de nitrógeno líquido que se mantiene a menos 196 C. Los últimos datos disponibles revelan que unas 150 personas tienen sus cuerpos guardados en estos tanques de nitrógeno líquido en Estados Unidos, mientras que unas 80 solo tienen sus cerebros o sus cabezas conservadas. Más de 1000 personas han dejado instrucciones para que al morir una de esas empresas criogénicas preserven sus cuerpos. Los entusiastas de la preservación criogénica dicen que hay 3 razones para ser optimistas. Primero, pese a que las organizaciones deben esperar a que el paciente sea legalmente declarado como fallecido antes de poder congelarlo,
sostienen que el daño al cerebro puede reducirse asegurándose que se mantienen los niveles de oxígeno. Segundo, enfriar el cuerpo a una temperatura lo suficientemente baja reduce los procesos químicos en las células y tejidos lo suficiente como para prevenir cualquier degradación mayor del cuerpo. Y finalmente, aunque es inevitable que se sufran daños en el cuerpo por el proceso de enfriamiento, además de los que ya tenía por cualquier enfermedad que el individuo haya sufrido o el proceso natural de envejecimiento, tienen la esperanza de que la futura nanotecnología pueda reparar esos daños. Los problemas. Si una persona es enfriada por debajo de los -5 C, el agua dentro de sus células se congela y crea cristales de hielo. Como el hielo es menos denso que el agua líquida, ocupa más espacio, así que los cristales perforan las membranas celulares creando un daño severo. Las instalaciones de preservación criogénica intentan superar ese problema empleando un proceso conocido como vitrificación, con el que se reemplaza parte del agua corporal con agentes crioprotectores, para reducir la formación de cristales. Hasta ahora no hay pruebas de que se pueden vitrificar los órganos humanos. Sabemos que podemos vitrificar con éxito pequeñas cosas como insectos y tejidos simples como venas, explica el Dr. Dayon Gao, criobiólogo de la Universidad de Washington, en Seattle. En tamaño pequeño es más fácil controlar el enfriamiento y la difusión de los crioprotectores. ¿Se verán afectados los órganos de los pacientes sometidos a criogenia? Simplemente no sabemos si han sufrido un daño al punto que hayan muerto durante la vitrificación porque los pacientes están dentro de cilindros de nitrógeno líquido, explica Gao. El pronóstico no es esperanzador, según el bioquímico Ken Storey, de la Universidad Carleton de Ottawa, Canadá. Tenemos diferentes órganos y sabemos por las investigaciones sobre preservación de órganos para trasplantes que incluso si fuera posible criopreservarlos, cada uno necesitaría ser enfriado a niveles diferentes y con diferentes mezclas y concentraciones de crioprotectores, afirma Storey. Incluso si solo quieres preservar el cerebro, este tiene decenas de áreas distintas que deberías criopreservar usando diferentes protocolos. Sobrevivir el deshielo. Si los científicos logran un día dilucidar cómo criopreservar un cuerpo humano completo, todavía les quedará el asunto de devolverlo a la vida. Incluso si logramos limitar el daño producto de los crioprotectores, queda por verse cómo serán removidos de una manera segura, afirma el Dr. Gao. Hay otras complicaciones, como el hecho de que enfriar un cuerpo a -196 C, lo hace extremadamente frágil. El cuerpo se puede romper fácilmente, como un vidrio, durante el recalentamiento, debido a las tensiones térmicas, aclara Gao y añade que el cerebro, que tiene más de 10.000 conexiones por cada una de sus 100.000 millones de neuronas, es particularmente sensible al calor y el frío. ¿Cuáles son los daños? También está el asunto de que esos cuerpos pueden no haber estado en la cúspide de la salud cuando fueron congelados, sino haber muerto tras una vida de enfermedad y envejecimiento. Los que abogan por la preservación criogénica dicen que la nanotecnología, que es la manipulación de la materia a nivel molecular, proveerá algún día la solución. Pero el profesor Storey es extremadamente escéptico debido a la escala del problema en cada célula. Una sola célula humana tiene cerca de 50.000 proteínas y cientos de millones de moléculas de grasa que constituyen las membranas. La criopreservación interrumpe todo eso, afirma. Un conocimiento mucho más profundo sobre cómo funciona el cerebro también será crítico para saber cómo necesitamos ser reparados. El neurocientífico Martin Ingvar del Instituto Carolingio de Estocolmo dice que las sutiles propiedades del cerebro son desiguales. Algunas de esas conexiones son cruciales mientras que otras pueden perderse, pero no sabemos cuáles. Sin embargo, Ingvar alega que la identidad de una persona puede ser teóricamente mantenida en el futuro si los científicos encuentran cómo superar los efectos destructivos de la criopreservación. Si eso puede resolverse, no hay razón por la cual, en teoría, un procedimiento criogénico no pueda preservar memorias. Aunque sería como un viaje en el tiempo, con una gran confusión para el sujeto. Futuro incierto.
Sea como sea, la criogénica es un asunto de esperanza y fe en el futuro. En general, todos los sitios web de organizaciones criogénicas declaran que aunque no hay garantías, la criopreservación puede funcionar porque la tecnología siempre está mejorando. La gente siempre puede tener esperanzas de que las cosas cambiarán en el futuro, pero no hay fundamentos científicos que apoyen a la criogenia en este momento, concluye Gao.